aseo personal, con el alcohol gel, lavando nuestras manos, usando tapabocas o mascarillas, como le decimos comúnmente. También es importante que pongamos en práctica nuestra fe. Como hijos de Dios, no caigamos presa del miedo, no caigamos presa del temor. Sabemos que Dios, nuestro Padre, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder. Así es que Dios les bendiga en este día. Estamos contentos de estar el día de hoy transmitiendo la palabra del Señor. Hoy tenemos domingo 24 de mayo. Contentos por la gracia del Señor. Y yo quiero hablar en este día acerca de un tema que es muy importante para todos. Y el tema que les estoy hablando es el tema de la unidad. Necesitamos conocer más sobre la unidad. Algunos de nosotros entendemos lo que es la unidad, pero nos cuesta llevarla a la práctica. Recientemente, el día de hoy, tenemos un día importante en nuestro país, El Salvador, ya que nuestro presidente, Nayib Bukele, decretó como Día Nacional de Oración el día de hoy, 24 de mayo. Primero fue el día 23 de mayo. Es por eso que yo quiero hablar de unidad, porque a través de las redes sociales nos damos cuenta cómo nos hace falta la unidad. Cuando nuestro presidente decretó el 23 de mayo como Día Nacional de Oración, convocando a los alcaldes y a la gente de gobierno para unirse en oración por nuestro país, por la situación que estamos enfrentando, comenzaron a salir diferentes publicaciones a través de las redes sociales del pueblo cristiano evangélico, precisamente, donde se oponía a este decreto porque lo tomaban como una sutileza para caer en una celebración islámica. Pues nos dimos cuenta a través de muchos siervos del Señor que comenzaron a publicar que el día 23 de mayo se celebra a nivel mundial un Día Mundial de Oración del Pueblo Islámico. Entonces, cuando el presidente decreta el 23 de mayo en nuestro país, El Salvador, muchos cristianos, muchos siervos de Dios dijeron: no es correcto lo que el presidente está haciendo, porque lo que el presidente está haciendo es disfrazar la celebración de los musulmanes y quiere meter al pueblo salvadoreño para que también caigamos en esa celebración del Ramadán, famoso Ramadán, una fiesta islámica. Y entonces comenzaron muchos a discutir sobre este tema y que no, como pueblo cristiano, no podemos caer en esto, que es una manipulación. Y luego comenzó a utilizarse el tema del ecumenismo. Entonces, es por esto que yo quiero hoy hablar acerca de la unidad, y también quiero hablar de la palabra ecumenismo, para que entendamos cuál es la diferencia de la unidad, porque la unidad es algo que el Señor nos mandó. El Señor nos mandó a estar unidos como pueblo de Dios. Pero ¿cómo vamos a estar unidos y cómo vamos a diferenciar lo que es unidad y ecumenismo? ¿Podemos como pueblo evangélico participar del decreto que nuestro presidente ha hecho? Fíjense que cuando el presidente se dio cuenta, porque las redes sociales se comenzaron a saturar de la noticia que la celebración del Ramadán, cosa que algunos no sabíamos, pero de repente salió que el 23 de mayo es una celebración a nivel mundial del pueblo islámico, y entonces comenzaron algunos a decir que no era correcto que no participemos de la oración, y el presidente tomó una decisión. Nuestro presidente Nayib Bukele canceló el día 23, que era el día sábado, el día de ayer de mayo, y dijo: lo vamos a pasar para el día domingo, que sea el 24 de mayo a las 2 de la tarde. Les invitamos a conectarse por las redes sociales para que todos elevemos una oración a Dios, pidiendo por nuestro país, El Salvador. Entonces,
ya no va a ser el 23, ya no va a ser en la fiesta del Ramadán. Algunos todavía lo consideran como el presidente es astuto, es inteligente, no quiere que caigamos en la trampa, pero nos la pone de otra manera. Entonces, como siervo de Dios, como iglesia evangélica, me siento responsable como siervo del Señor. Necesitamos orientar, necesitamos hablar de estos temas con todo respeto, pues respetamos nuestras autoridades y bendecimos a nuestro presidente Nayib Bukele, que el Señor le dé sabiduría, y dé sabiduría no solo a él, sino que a todo su equipo de trabajo, y también a todos los señores diputados de la Asamblea Legislativa. También oramos porque ellos sean bendecidos, sean guardados de esta situación también, y que Dios les dé sabiduría para gobernar. Pero la iglesia del Señor debe de entender qué es la unidad. ¿Está de acuerdo usted en participar de la oración? El pueblo evangélico debería entonces unirse a la oración del decreto presidencial. ¿O como iglesia evangélica no vamos a participar porque va a ser una oración a Alá? Ahora, yo voy a decirles una cosa, y lo publiqué también en mi muro, donde les decía, si en un barco, y eso está en la palabra, el libro de los Hechos, el apóstol Pablo tuvo esa experiencia. Si en un barco de repente en alta mar comienza a hundirse, y los que van en el barco, cada uno de ellos creen en diferentes deidades, cada uno de ellos tiene su propia religión, y el capitán del barco dice, miren señores, cada uno comience a orar a su Dios, para que más de alguno nos va a ayudar. Entonces, imagínense que usted es cristiano, y hay musulmanes, y hay ateos, y hay satánicos, y hay de todo. ¿Se uniría usted a esa oración? O no, miren, ustedes aquí lo que quieren hacer es ecumenismo. Aquí lo que quieren hacer es que todos nos unamos. Y le voy a explicar. La palabra ecumenismo realmente es un término político que se utilizó en el tiempo del Imperio Romano. El ecuménico o el ecumenismo es una palabra que viene del griego, y esta palabra lo que significa es el nombre que se le da a los territorios conquistados. Ecumenismo es la palabra que significa un lugar o lugares o territorio conquistado. Entonces, el Imperio Romano, los gobernadores, cuando hablaban de ecumenismo, decían en la zona ecuménica de tal parte, ellos hablaban, ecumenismo es aquel territorio que ya había sido conquistado bajo su gobierno. Entonces, ecumenismo es un lugar o territorio conquistado, un solo gobierno para ese territorio. Pero también el término ecumenismo se utilizó luego, después, en la parte religiosa. Les digo, primero fue un término utilizado por el Imperio Romano en lo político, para mencionar el territorio que había sido conquistado, como un solo territorio. La Biblia menciona por lo menos unas 2 veces esta palabra. Una de ellas es cuando en el Evangelio de Lucas dice que en aquel entonces hubo un edicto de que toda la tierra, de que todos vinieran a Jerusalén para ser censados. ¿Se acuerdan cuando fue el censo en el tiempo de Jesús? Cuando él era un niño y que vinieron los padres para venir al censo, fue cuando Jesús se perdió, que anduvo, se fue para el templo. Entonces, en ese versículo donde dice, en aquel día hubo un edicto del emperador para que toda la tierra, todo el pueblo fuera censado. Entonces, ahí, esa palabra, todo el territorio, esa palabra en el original, ahí se utiliza la palabra ecumenismo. También cuando Satanás, el diablo, tentó a Jesús en el desierto y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, también esa palabra, todos estos reinos, también estaba hablando la palabra griega que decía oikomenum, que quiere decir ecumenismo, todos estos reinos. Entonces la palabra ecumenismo era un término político geográfico para determinar una zona que había sido conquistada por un mismo
pueblo, ¿sí? Es un territorio de diferentes regiones, provincias, países que habían sido dominados por un solo imperio. A ese se llamaba el ecumenismo norte, podría ser el ecumenismo del sur, y eran los territorios conquistados bajo el mismo gobierno. Entonces, luego este término fue utilizado en el ambiente religioso. Entonces, cuando se hablaba del ambiente religioso, lo que pretende el ecumenismo es unificar las religiones. Unificar las religiones. Por ejemplo, están los testigos de Jehová, están los católicos, están los evangélicos, están los judíos, y lo que quiere el ecumenismo es, miren señores, ¿por qué andan peleando el judío con el católico con el evangélico con el testigo de Jehová? ¿Para qué andan peleando? Miren señores, arreglemos nuestras diferencias y adoremos todos a un mismo Dios, pongámonos de acuerdo. Entonces, el ecumenismo en el ambiente religioso, lo que quiere es hacer una sola religión de todas. Y le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona fue bautizada en la Iglesia Católica, ustedes saben que la Iglesia Católica bautiza a los niños. Entonces, cuando un católico bautizado desde niño viene a la iglesia evangélica, ¿qué hace el pastor? El pastor dice, mire, usted no ha sido bautizado. ¿Cómo no? Me bautizaron en la iglesia católica de niño. Sí, pero ese bautismo no vale. ¿Por qué no vale? Porque el bautismo no es para los niños. Tiene que saber, tiene que entender por qué lo hace. Así que venga, lo voy a volver a bautizar. Entonces, el ecumenismo dice, miren señores, pongámonos, ¿el bautismo es de Dios o no es de Dios? Sí, es de Dios. Entonces, el bautismo no importa si fue en los niños, si fue a joven, si fue anciano. O sea, pongámonos de acuerdo, que ya no estemos peleando. Y entonces los que aceptan el ecumenismo dicen, ok, vaya, pues está bueno, ya no vamos a pelear por bautismos. Usted fue bautizado en la católica, sí, véngase, no hay problema, ya está bautizado, ya no lo voy a bautizar yo. Ese es el ecumenismo, unifica la religión, para que ya no haya discrepancias, para que ya no haya pleitos. Entonces, entendiendo esto, vamos a responder la pregunta si como pueblo evangélico entonces nosotros deberíamos de participar de la oración que el presidente ha dado como decreto el día de hoy. ¿Quiere hacer el presidente ecumenismo a través de este decreto? No. Él no nos está diciendo oremos al mismo Dios que yo oro. No sabemos a qué Dios le va a orar él. Pues algunos todavía ponemos en tela de duda si es cristiano, si es musulmán, si es católico o si es judío. Entonces, en este decreto, el pueblo evangélico tiene una característica. Como cristianos evangélicos, nosotros oramos desde antes de la pandemia. Al inicio de la pandemia, seguimos orando durante este tiempo y seguiremos orando después del COVID, seguiremos orando porque el pueblo del Señor es un pueblo de oración. Somos creyentes que estamos en constante oración. No solamente porque haya el 23 de noviembre que fue el decreto que se logró a petición de la iglesia evangélica, pidió el decreto con el presidente Antonio Saca. Él fue el que aprobó ese decreto el 23 de noviembre. Y tenemos como Día Nacional de Oración 23 de noviembre. Entonces ahora como pueblo evangélico no podemos decir, miren, nosotros ya tenemos nuestro día, el 23 de noviembre, así que no le vamos a hacer caso al presidente. Señores, si se trata de que nos unamos en oración, no es ecumenismo. El ecumenismo es unión de religión, de creencia, que todos creamos en lo mismo. Pero unirnos en oración no es que todos creamos en lo mismo. Unirnos en oración es que todos clamemos con un mismo propósito. ¿Cuál es? El propósito de pedir a Dios que Él sane nuestra tierra. Ahora, ¿a quién le va a pedir el presidente? Es su problema. ¿A quién le va a pedir el católico? Es su problema. ¿A quién le va a pedir el testigo de Jehová? Es su problema. ¿A quién le va a pedir cada una de las religiones adventistas,
Amós, ¿a quién le va a pedir? Por ejemplo, la iglesia, la fe en Jesús, ¿a quién le va a pedir? Cada una de las iglesias es su problema. ¿A quién le va a pedir usted como cristiano evangélico? También es su problema. Pero aquí no estamos diciendo que todos oremos a lo mismo. Si el presidente dice, ok, y aquí es donde algunos dicen, no hermano, pero es que mire, lo que el presidente quiere hacer es poner la hora y él va a dirigir la oración. Y entonces, si él dirige la oración y nosotros nos unimos en la oración de él, es entonces que uno dice, vamos a estar apoyando la oración de él. Y si él está orando al lado equivocado, según nosotros, entonces ahí sí estamos cayendo en un ecumenismo, porque nos está sometiendo a su religión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué podemos hacer como iglesia evangélica para curarnos en salud? La iglesia evangélica es una iglesia que ora. Nosotros oramos todo el tiempo. El presidente dice, oren a las 2 de la tarde. Podemos orar a las 2 de la tarde, pero usted ¿a quién va a orar? Usted va a orarle al Señor. Ahora, pero no por eso usted va a esperar al presidente para que él le diga que ore, porque usted ya sabe que a quien nosotros servimos es a nuestro Padre Celestial. Y quien nos levanta a orar, muchos de los pueblos evangélicos se están levantando a orar desde las 3 de la mañana, otros a las 6 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana. O sea, nosotros no estamos esperando, y ahí es donde yo entiendo lo que el presidente dice. Él llama a la oración a los alcaldes. ¿Por qué no llamó a los pastores? Y uno dice, porque no toma en cuenta a la iglesia. ¿Por qué llamó al alcalde? Lo que él está haciendo es bueno, porque lo que está haciendo es, por lo menos, ningún presidente mandó a orarle a los alcaldes. Ahora, el llamado del presidente yo lo entiendo que es para aquellos que no tienen una vida de religión o los que no tienen la práctica de la oración. Hasta los diablos van a orar quizás ahora. Está bueno que el presidente lo esté motivando a hacer. Pero la iglesia evangélica no necesita un decreto presidencial para orar por el país salvadoreño, porque nuestro pueblo cristiano evangélico está orando desde antes, desde un principio, lo seguirá haciendo y no tenemos problemas en unirnos en la oración, porque así también lo hizo Elías. Hasta los desafió a los profetas de Baal. Oremos juntos. No oremos juntos, dijo Elías. Hagan su oración en su turno. Fíjense cómo fue Elías de astuto. No vamos a orar juntos, no. Orá vos a tu Dios Baal, hacer tu altar, poner el sacrificio, invocarlo, y mientras ellos hacían, ¿qué hacía Elías? Él callado, no oraba, pues él solo los estaba viendo y hasta se burlaba, ¿verdad? Échenle, griten más duro, tal vez está dormido. Y comenzaron aquellos a zanjarse, se herían, se laceraban el cuerpo, porque para que fueran escuchados se herían el cuerpo y sangrando. Y Baal, respóndenos. Y Elías decía, griten más duro, tal vez está dormido. Y luego terminó el turno de ellos. Entonces yo digo, ¿oramos en el turno del presidente? No es necesario. Pero podemos unirnos en oración el 24, este día, sí podemos orar. Señor presidente, queremos decirle que la Iglesia Rey de Reyes sí va a orar este día. Y ya lo hicimos al principio y lo podemos seguir haciendo, y vamos a dedicar un tiempo de oración el día de hoy. Y vamos a orar a nuestro Padre Celestial, Yahweh. Vamos a orar a nuestro Padre Hashem, Elohim Adonai, El Shaddai. A Él es el que le vamos a doblar nuestras rodillas y le vamos a clamar. Unidos. Sí vamos a unirnos en oración con el presidente. Sí vamos a tomarle la palabra como ciudadanos salvadoreños, porque tenemos un mismo deseo,
que nuestro país, El Salvador, sea sano de esta peste. Pero nosotros, como Elías, vamos a decir lo siguiente: oren ustedes a su Dios y nosotros oraremos al nuestro. Oraremos a nuestro Padre Celestial. Y bendito sea el Señor por eso. Así también cada uno que cree en diferente religión, que lo haga. Y si se quiere unir, que lo haga. Pero no es ecumenismo si nos unimos en oración. No vamos a esperar que nos dirija. La iglesia evangélica no espera que el presidente lo dirija. Aunque, fíjense bien, aquí hay que ser, miren, honestos, porque a veces somos hipócritas. Si el presidente invita a los pastores a la asamblea o a casa presidencial a una reunión, y ahí antes de la reunión dice el presidente: señores, quiero que oremos, como muchos actos políticos se han hecho en nuestro país, donde la iglesia evangélica ha estado presente, y yo he estado presente ahí, y he visto a los representantes de las denominaciones evangélicas del país. Por eso digo, no seamos hipócritas, porque muchos de los que critican han estado ahí en esos lugares, actos políticos, donde el presidente ha dicho: miren, antes de empezar la reunión quiero que oremos, y el presidente ha dirigido la oración y todos los demás pastores hemos orado, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué ahora estamos hablando que no nos vamos a unir en oración con él si ya lo hicimos ahí en la asamblea, si ya lo hicimos allá en casa presidencial? Esa es hipocresía. Esa es hipocresía. Si tuvieras al presidente enfrente en la casa presidencial a todos los dirigentes de las denominaciones y les dice: oremos, les aseguro que todos oran, porque tuvieran al presidente enfrente. Pero como hoy lo tienen a espalda, ¿verdad? Que no, que el ecumenismo, que aquí, que allá. Entonces seamos sabios, oremos a nuestro Padre, no hay ningún problema. Yo sé en quién he creído, y el pueblo evangélico sabe quién ha creído. Entonces, por esto es que hoy la lectura bíblica del mensaje es al final, no es al principio. Hoy le dimos cuenta a la homilética. La homilética es una herramienta de la teología que nos ayuda para poder expresar las ideas que Dios nos da. Pero no estamos amarrados a la homilética, sino que sujetos al Espíritu Santo. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, él habla de la unidad. Y voy a terminar dando estos versículos. En el capítulo 4 de Efesios dice, versículo 1 al versículo, voy a leer hasta el versículo 7. Efesios 4, 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo, oiga bien, de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice, aprendamos, preocupémonos por la unidad, para que unidos nos vamos a ver, y utiliza diferentes figuras como ejemplo de unidad. El primer ejemplo que él menciona es el cuerpo. Dice, unidos, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. ¿Cómo qué? Como un cuerpo. Pausa. Como un cuerpo. Nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, diferentes órganos, pero todos funcionan con un mismo propósito. Pero no todos somos iguales. Tenemos manos, tenemos pies, y aún en nuestras manos tenemos 5 dedos. Y cada dedo es importante, pero es diferente. Entonces, el ejemplo de unidad de un cuerpo nos enseña que ser unidos no significa ser iguales.
Y este es el error. Unámonos y queremos que todos se vistan igual. Queremos que todos hablen lo mismo o de la misma manera. Eso ya significa ser alienado. Eso significa ser una fotocopia o ser una copia. El Señor no nos está llamando a hacer que nos clonemos, sino que tengamos un mismo propósito de vida. Todo el cuerpo ha sido diseñado como el aparato que Dios nos ha dado, el aparato biológico que Dios nos ha dado para desenvolvernos en este sistema, en este planeta Tierra. Porque sabemos que somos espíritu, pero necesitamos un cuerpo para poder relacionarnos en este sistema. Si nos hubiera creado en el mar, entonces nuestro cuerpo tuviera características para vivir en el mar. Si nos creó para vivir en los aires, tendríamos características para vivir en los aires. Pero nos creó para vivir en tierra. Entonces las características de nuestro cuerpo son para desenvolvernos aquí en la tierra. Aunque nos ha dado capacidades que podemos meternos al agua, pero por un corto tiempo. Y para volar necesitamos algunas herramientas o aparatos para hacerlo. Pero nuestra vida está hecha más para la tierra. Es el cuerpo. Y todo el cuerpo tiene diferentes miembros, pero están unidos. ¿Por qué razón? Porque cuando yo quiero agarrar un vaso para hacer esta acción, no solamente fue necesaria la mano y los dedos para hacer esta acción, también tuvo que haber una orden del cerebro aquí. El cerebro mandó la orden. ¿Y qué tal si la mano se revela? El cuerpo pide, tengo sed, y el cerebro manda la orden. Agarra el vaso, mano izquierda, dedos. ¿Qué vamos a hacer? Dedos, agarren el vaso, agárrenlo. Ajá, unidos, con un mismo propósito. ¿Y ahora qué hacemos? ¿La tiramos a la pared? No, dice que quiere tomar agua. Entonces, ¿para dónde? ¿A dónde la metemos? ¿En la oreja? No, en la boca, ahí me está. Ok. Unidos con un mismo propósito, pero diferentes. Diferentes miembros se unieron con un mismo propósito. Unos eran frágiles. El cerebro no puede agarrar el vaso. La mano sí puede agarrar el vaso. La boca no puede agarrar el vaso, pero la boca quiere tomar agua. Entonces, unidos, pero somos distintos, con un mismo propósito. Entonces, los dedos son evangélicos. El cerebro quizás es musulmán, la boca quizás es católica, pero todos oraron para que Dios sane nuestra tierra, El Salvador. Entonces, eso es unidad. Eso es unidad. En cambio, el ecumenismo es creer todos en una misma línea, en una misma religión. Entonces necesitamos entender esa diferencia. También el otro ejemplo dice un mismo espíritu. La unidad, por supuesto, hay niveles en la unidad. Hay unidades a conveniencia. Hay unidades temporales. Hay personas que se unen para cierto tiempo, como los socios de las empresas. Pero cuando comienzan a ver que las ganancias son buenas, ahí comienzan los pleitos, porque no, yo la verdad que mucho estoy dando, no íbamos mitad y mitad, pero yo creo que ya no, las unidades se rompen cuando ven que las ganancias son demasiado buenas. Hay unidades temporales, hay unidades que son a largo plazo, hay algunas que son por conveniencia, se unen. Como en este caso del decreto presidencial. La razón de la unidad de la oración en este decreto presidencial sería ¿por qué? Por interés. Tal vez no creamos en lo mismo con nuestro señor presidente,
Pero yo quiero que mi país, El Salvador, sea sano y que papá, mi padre, Hashem, Adonai, Él sane mi tierra salvadoreña. Entonces me voy a unir en oración. Quizás lo vamos a hacer por conveniencia, quizás lo vamos a hacer, no vamos a tener el mismo espíritu quizás, pero nos vamos a unir por un mismo propósito. Entonces hay diferentes tipos de unidad y la unidad que vamos a practicar es con un mismo propósito. Aunque hay que aceptar que ser unidos no significa ser iguales, ¿correcto? Ok, un mismo espíritu con que fuiste también llamado. Ahora, la unidad que está hablando la palabra es la verdadera unidad, la unidad no temporal, sino que la unidad perfecta. ¿Cuál es la unidad perfecta? La unidad perfecta es donde todos pensamos lo mismo, tenemos los mismos deseos, los mismos propósitos, la misma mente y estamos unidos eternamente. O sea, ya no hay separación. Es la unidad que el Señor habla para el matrimonio. Tomará el hombre a su mujer y ambos serán una sola carne. Esa es la unidad del matrimonio. Los dos sienten lo mismo. Los dos disfrutan lo mismo. La unidad del matrimonio es aquella unidad donde si uno llora, el otro también llora. Y si uno va a gozar, el otro también tiene que gozar. Pero cuando uno llora y el otro goza, ahí ya no hay unidad. Entonces ahí es donde estamos mal. Porque la unidad del matrimonio es la unidad que Dios quiere para la iglesia. O todos en el suelo o todos en la mesa. Así debe ser el pueblo evangélico. Pero el gran problema del pueblo evangélico es que cada uno piensa diferente. Parece que hay una mentalidad por cada denominación. He conocido a lo largo de algunos pocos años que he trabajado con pastores en El Salvador. He conocido las mentalidades de algunas denominaciones y me da lástima, déjeme decirle, me da lástima que algunos piensan solamente por denominación y no piensan como cuerpo de Cristo. Y aquí es donde vienen los ay para el religioso, porque los que son proféticos menosprecian a los que son, dicen, tradicionales, a los que son modernos. Los de Asamblea de Dios, solo con ellos se puede trabajar, porque ellos son los titulares, los oficiales, los del reino. Las iglesias independientes, estos son abortivos. Estos, quién sabe quién nos llamó, no se dan cuenta que el llamado no es de la denominación, el llamado viene de arriba, viene de los cielos. Así como Dios llamó a uno de denominación, así Dios llamó a uno que no tiene denominación. Los bautistas no se llevan con proféticos. Los proféticos no se llevan con asambleas de Dios. Asambleas de Dios no se llevan con cuadrangular. Si el día que se reúnen es cuando hay eclipse, cuando se alinean los planetas. Un presidente, y no voy a mencionar nombres, pero ustedes ya saben, dijo: cuando yo quiero reunirme con la Iglesia Católica, me mandan a solo un representante de la Iglesia Católica. Y lo que yo hable con él, toda la Iglesia Católica lo sabe en el país de El Salvador. No necesito hablar con muchos, solo con uno que represente a la Iglesia Católica. Cuando hablamos de la Iglesia Evangélica, el presidente dice: venga el representante de la Iglesia Evangélica, y le aparecen como 20. Y ustedes, ¿y por qué tanto? ¿No hay uno? No. ¿Y por qué? ¿A quién representa? Yo a los proféticos. Ah, a los proféticos. ¿Y usted? Yo a los evangélicos, a Asamblea de Dios. Ah, ¿y usted? A los bautistas. Ah, ¿y usted? A Rey de Reyes Internacional. ¿Y usted? Cada quien saca pecho por su imperio.
Están terribles los líderes de la iglesia evangélica. Fíjese que hasta dónde nos cuesta. ¿Cuál es el problema? Que nombremos de todos a uno para que nos represente. Hablo con las denominaciones grandes. Y usted, el IN. ¿Y usted? ¿Por qué no dejamos a uno? ¿Creen ustedes que es imposible? No, pero es que yo quiero salir en la foto. Es que el que esté ahí, ese va a recibir. Y todos quieren recibir. Ese es el problema. Ese presidente dijo, cuando yo llamo a los evangélicos no puedo ponerme de acuerdo, porque todos quieren diferentes cosas. Y por eso fuimos descalificados en aquel periodo del presidente Tony Saca. Y nos ponía a orar algunas veces y después nos dimos cuenta que era Saibaba. ¡Qué tremendo! Y ahí no dijimos nada. Entonces miren, la unidad que nosotros debemos hoy buscar es la unidad perfecta, una misma mente, un mismo espíritu. Para esa unidad no es fácil. Estoy consciente que no es fácil pensar todo lo mismo, creer en un solo Dios. Pero vamos a llegar a eso. El Señor, un día, dice la palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Bendito sea el Señor, porque un día toda la tierra sabrá que hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo, Hashem, el Señor. Un solo Dios. Y unos lo harán a la fuerza y otros lo vamos a hacer de corazón. Así es que unámonos en oración por nuestro país, El Salvador, y busquemos cada día más, como pueblo evangélico, honrar a nuestro Padre. Actuemos con un mismo propósito para la honra y gloria del Señor. No hay que pelear iglesias con iglesias, denominaciones con denominaciones. Si hay uno nada más que murió por todos nosotros, Jesucristo es el que murió por los asambleas de Dios, por los bautistas, por los proféticos, pentecostales, cuadrangulares, presbiterianos, etc. Solo hay uno. Recuerdo ese coro donde dice, no importa, aunque ahí hay algunos errores, la iglesia que vaya, decía, pero no, una sola iglesia hay, la iglesia del Señor. Entonces no importa el templo, no importa la congregación donde vayas, si detrás del Calvario estás. Si has creído en Cristo como Señor y Salvador de tu vida, es lo importante. Alguien me dijo y me gustó eso. Dijo, yo creo en leer la Biblia y no soy bautista. Pero también creo, dijo, en el hablar en lenguas y no soy pentecostal. Creo en la profecía y no soy profético. También creo en Jehová y no soy testigo de Jehová. También creo en María como Madre de Jesús y no soy católico. Es así como usted y yo tenemos que aprender a ser maduros en lo espiritual. Que Dios les bendiga.